Vamos Sí. a mencionar un comentario que nos han hecho en el chat. Nos estaba comentando, me parece que fue Josué, permítanme para revisar acá. Yo considero que un sistema de riesgos de calidad, el tema de la mejora continua es muy importante porque se aprende de los eventos que puedan ocurrir. Y estaba haciendo la corrección, ¿verdad? Es ISO 30.000, la de gestión de riesgos, Ok. que teníamos como ISO 3000, me parece. Nada Sí, más sí, eso. 30.000. Correcto. Adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, aprender de las experiencias es sumamente enriquecedor. O sea, usted no puede perder la oportunidad de aprender de una experiencia pasada. Eso es muy importante porque ya se materializó, y al materializarse, pues usted tuvo la oportunidad de analizar la situación, y no tenemos que buscar otra oportunidad para que suceda algo, ¿verdad? En realidad, tenemos que generar experiencia, eso es muy importante. Y hablamos de eso que es la administración. Dame un momentito, vamos a volver a compartir. Ok. Bien, ya hicimos la correccioncita de la ISO 30.000. Ok. Ok. Ahora, vamos acá. Vamos a hablar ahora de esto. El propósito de la administración, gestión de riesgos, es la creación y la protección de valor. Como ya lo mencioné, mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de los objetivos. Ahora, para nosotros, para la creación y protección del valor, nosotros tenemos que pensar en que el sistema de gestión de la calidad debe estar integrado a todos los procesos. Es decir, más bien, la administración y gestión del riesgo debe estar integrado a toda la organización. Entonces, no podemos pensar en que es una administración aislada en un departamento aislado, ¿no? Porque la organización es un todo. Entonces, cuando hacemos administración, gestión de riesgos, lo hacemos sobre todo en la organización. Porque aunque un departamento, una dependencia de servicios internos, hay factores de riesgos que atentan contra el valor que le estamos dando a mi cliente interno. Entonces no puedo perder de vista de que hay riesgos que podrían ser riesgos operacionales, no solamente, pues yo he hablado de riesgos de contexto, o más bien riesgos del entorno, pero hay riesgos internos. Recuerden que hay riesgos operacionales. Aquí podemos hablar de riesgos financieros, o podemos hablar también, pues, bueno, vamos a los riesgos externos, que son guerras y enfermedades, ese tipo de cosas. Pero en el tema operacional puede ser que un departamento interno donde no recibe una información adecuada atente contra su proceso de generar un producto interno que va para un departamento determinado. Es decir, hay una cadena interna de procesos en los cuales mi proceso finalizado es entrada para otro proceso que inicia, y por lo tanto hay posibilidad de que un retraso por un tema de riesgos provoque un problema interno en el servicio que estoy dando. Entonces, debe ser una administración, gestión integrada, estructurada, exhaustiva, claro, porque debemos ser muy exhaustivos en ir definiendo los riesgos al nivel máximo que podamos, porque si no contemplamos claramente un riesgo, es posible que este nos ataque y nos provoque un desajuste en esa creación y protección del valor. Adaptada y ajustada, es decir, la adaptabilidad, la resiliencia
de los procesos de gestión de riesgos son muy importantes porque deben adaptarse a ese momento, porque el riesgo no sabemos, no hay muchos elementos del riesgo que no los conocemos y sus efectos no los manejamos. Entonces la organización debe moverse de una forma adaptable a ese momento, que está relacionado con la parte de la dinámica, ¿verdad? Hay que tener una dinámica congruente con los procesos de administración del riesgo. Inclusive se refiere a la participación de diferentes dependencias que están relacionadas con esa gestión del riesgo dentro de la organización. Importante lo que mencionaba anteriormente, la mejor información disponible. Entre más información tengamos sobre ese riesgo que hemos detectado, nosotros podemos tomar mejores decisiones a la hora de la gestión de ese riesgo, ¿verdad? Porque podríamos también pensar que gestionar en este sentido de los riesgos es cómo encauzar a la organización para que se adapte y responda de la mejor forma posible a ese riesgo. Factores humanos y culturales también son importantes a la hora de la creación de esa administración de gestión del riesgo en la organización, porque definitivamente el pensamiento humano es fundamental que pueda identificar y adaptarse a esas posibilidades de riesgos. Y aspectos culturales, el tema de la cultura organizacional es muy importante, porque al final estos temas hay que tratarlos también como parte de la cultura organizacional, sea una cultura en la cual podamos gestionar el riesgo y eso nos va a ayudar con la generación de nuevas ideas y crecimiento en la organización. Al final debe haber un proceso también de mejoramiento continuo, porque como decía el compañero, de las experiencias se aprende y eso es parte del mejoramiento continuo, es decir, siempre vamos a tener oportunidad de ser mejores ante el aprendizaje y la realimentación y el análisis que hagamos. En muchas ocasiones uno se da cuenta que el latino no le gusta escuchar, no le gusta realimentarse sobre situaciones que está desarrollando. Es decir, para mejorar y en calidad sí vamos a tener que prestar atención a aquello que no hicimos tan bien, que puede ser por muchas circunstancias, pero que debemos mejorar. Y es un tema, otra vez vuelvo a decir que es un tema de humildad, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, algo no salió bien, nos equivocamos en esto, pero la siguiente vez lo vamos a hacer mejor. Eso es el mejoramiento continuo. Es decir, voy a hacer necesarios para que la próxima vez no me pase. Y eso en nuestras vidas particulares es muy importante. Cuando cometemos un error, siempre tenemos que buscar que nos den una segunda oportunidad para demostrar que sí podemos hacerlo. Y eso es sumamente importante en mejoramiento continuo. O sea, tener esa posibilidad de volverlo a intentar y de poderlo hacerlo de una mejor manera posible, analizando. Bien, vamos a ver por acá un momentito. Ajá. Bien, la efectividad de la administración de la gestión de riesgos dependerá de su integración con la gobernanza. Y también lo hemos conocido la gobernanza como gobierno corporativo. Pero la gobernanza es muy importante dentro de estos procesos y en todos los procesos, porque si no contamos con el apoyo de el gobierno corporativo, es decir, de la gobernanza, nosotros no podríamos generar un sistema que
cumpla con los requerimientos de calidad que estas normas de calidad nos anotan y nos hacen ver. ¿Sí? Entonces, la toma de decisiones y la participación, y por ende la participación de la alta gerencia, es sumamente importante en estos procesos de calidad. Entonces estamos hablando de un liderazgo y de un compromiso. Entonces, que integre, que conduzca el diseño, que implemente, que evalúe y que mejore. Entonces, este sistema trata de eso, que sea integrado, que permita un diseño, una implementación, una evaluación y una mejora, la mejora continua. Todo bajo el liderazgo de la administración de la entidad. Y cuando hablamos del gobierno corporativo o la gobernanza, estamos hablando no solo de los directivos, los que están en una junta directiva, sino también propiamente los líderes de grupos departamentales. Entonces, todo aquel que sea líder de un grupo tiene que tener un convencimiento de estos procesos para conducir a su equipo al éxito. Si yo no estoy convencido de que vamos a ganar un partido, de que tenemos una estrategia fuerte y que tenemos conocimiento de nuestras debilidades y nuestras fortalezas, no vamos a tener un desempeño adecuado ante las vicisitudes que nos vamos a enfrentar con lo que es los riesgos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?